Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio sobre el estudio que estamos haciendo acerca del igualitarianismo. La semana pasada estuvimos viendo algunas cuantas interpretaciones del mundo complementario para la sección de 1 Timoteo 2, específicamente 13 al 15, que fueron muy interesantes. Y lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en las posibles interpretaciones que existen en el mundo igualitario. Y lo que vamos a hacer primeramente es ver cómo una de las interpretaciones del mundo complementario era que esta salvación engendrando hijos se refería a la figura del Mesías, ¿vale? Y es una interpretación que realmente yo creo que es la mejor que existe en el campo complementario, porque las otras creo que eran un poco extrañas cuando las analizamos la semana pasada, ¿no? En este sentido, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia, pues estaba relacionado con el Mesías y cómo a través del acto de la engendración, ¿no? del Hijo de Dios, pues la salvación iba a ser traída a la humanidad, ¿no? Y como he dicho anteriormente, esta interpretación me parece la más correcta del mundo complementario y de hecho algunos igualitarios también la abogan, como vamos a ver hoy después, ¿vale? Sin embargo, creo que tiene algún punto débil. Por ejemplo, es por qué Pablo hace esta mención en particular refiriéndose a la mujer. Es decir, siempre que Pablo habla de la salvación traída por el Mesías, lo hace a todos los que creen, de tal manera que no hay distinción de personas. ¿Por qué razón en específico ahora tendría que hacerlo de tal manera que solo se enfocase en la mujer? ¿Acaso las mujeres no sabían eso ya? Recordemos que en la misma carta Pablo hace mención a esto ya anteriormente en 1 Timoteo 2, 3 al 4, cuando dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, una de las preguntas que surgen es por qué tendría que Pablo ahora recordar una verdad o doctrina que ya hizo con anterioridad. Recordemos que Pablo utiliza la palabra anthropos en griego, que denota una generalidad de tanto hombres como mujeres. Y yo creo que esto nos indica una vez más que las palabras de Pablo pues, pueden hablar de nociones que impliquen que existe algo que estaba pasando en Éfeso y que era digno de abordar. Y bueno, aunque algunos complementarios podrían abogar que el contexto en específico era el que las instrucciones de Pablo eran las de enfatizar que las mujeres no pueden tener puestos u oficios eclesiásticos en la iglesia, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué basar este argumento en algo tan básico como que la salvación de ellas depende del Mesías? Como dijimos anteriormente, no solo Pablo ya ha dicho esto claramente en la misma carta, refiriéndose a la humanidad en general y en otras muchas ocasiones, pero ¿por qué Pablo ahora lo volvería a hacer en este contexto? Por lo tanto, que la salvación de la mujer depende de la venida del Mesías sería de alguna manera redundante y cuanto menos extraño, que no imposible, por cierto, todo hay que decirlo, en esta porción que Pablo menciona. Como se puede observar, aunque esta interpretación es mucho más plausible que las otras que vimos, un total de 6 que vimos la semana pasada, y que tampoco representan la totalidad de las interpretaciones del mundo complementario, sigue existiendo cierta tensión en el significado de las palabras de Pablo. Sin embargo, tengo que decir claramente que esta interpretación sí que es más defendible que las otras donde se mencionaba, por ejemplo, que la salvación de las mujeres iba a ser a pesar de soportar el parto, o también al observar el rol o papel de la mujer, también el de las buenas obras representadas en el sentido figurado de tener hijos, etc. Es por esta razón que una vez visto ciertas interpretaciones complementarias, es necesario ver qué tipo de interpretaciones existen en el mundo igualitario, que personalmente creo que son más afines con el texto y también con el contexto de Éfeso. La primera que vamos a ver es que Pablo se refiere a una mujer en específico. Esta es una de las hipótesis que se baraja en el mundo igualitario y es entender que el versículo de 1 Timoteo se refiere a una mujer en particular de la iglesia de Éfeso, pero en concreto más bien a un matrimonio, aunque no se desestima la posibilidad de que fueran más matrimonios. En este sentido, Pablo estaría dando unas instrucciones a una mujer casada. Las razones en las que se fundamentan los que abogan esta hipótesis es la manera en la que Pablo escribe y cómo parece que centraliza su argumento en una pareja específica que hipotéticamente formaría parte de esta iglesia. Una de las bases de este argumento se puede atisbar en la manera que Pablo cambia su manera de escribir del plural hombres-mujeres al singular mujer-hombre. Por ejemplo, en los versículos 8 al 10, se puede ver cómo Pablo da instrucciones generales cuando dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, también en plural, se te bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Después de esto, Pablo cambia la manera en la que escribe de un plural para tanto hombres como para mujeres a un singular que estaría en este caso insinuando que se trataría
ahora de un caso específico, que es lo que aboga esta hipótesis que estamos viendo ahora, ¿no? Y esto lo vemos en los versículos 11 y 12 cuando dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, sin entrar en el caso de que si la palabra mujer, guiné en griego, u hombre, aner, puede implicar que se trata de una orden a un marido y a una mujer y no a un término general para mujeres y hombres, que esto ya lo veremos también después, hoy no, lo que se puede ver es que como Pablo cambia claramente del plural al singular de hombres y mujeres a hombre y mujer. La otra indicación que podría hacer indicar que se trata de una mujer en particular es que el verbo para salvar, sozo en griego, está en la tercera persona del singular, como ves en pantalla, socesetai. Es por esta razón que la traducción dice: pero se salvará y no se salvarán, lo que reforzaría la idea de que se trata de una persona en particular. Algunos dicen que este verbo conjugado de esta manera también podría indicar una especie de generalidad como se encuentra en otros lugares, como por ejemplo en Mateo 10:22, 24:13, Marcos 13:13, 16:16, Juan 10:9, Hechos 2:21, Romanos 9:27, 10:13, 11:26 y 1 Corintios 3:15. Aunque también vale la pena remarcar que también existen otros casos que sí puede ser en singular con sentido a referirse a una persona en particular, como por ejemplo en Lucas 8:50 y Juan 11:12. Sin embargo, nos adentraremos más sobre esto adelante. El detalle que enfatizaría, bajo este tipo de hipótesis, que Pablo está hablando de una mujer específica y en este caso de un matrimonio en particular, es la manera en la que Pablo dice en el versículo 15: si permaneceré en fe, amor y santificación con modestia. La razón de esto es porque el verbo permanecer, del que depende la fe, amor, santificación y modestia, está en tercera persona del plural. Como puedes ver en pantalla, esto indicaría que la mujer se salvaría engendrando hijos si los dos permaneciesen en fe, amor y santificación con modestia. Esta postura, aunque no imposible, puede que sea debilitada por la palabra modestia, que como podéis ver en pantalla es la palabra sofrosine, que es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Timoteo 2:9, cuando dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahí veis la palabra también modestia, que es sofrosine, que es la que veis también en el versículo 15 del capítulo 2. A pesar de esto, tampoco indicaría que fuera exclusivamente una palabra que se deba utilizar necesariamente para mujeres, puesto que Pablo la utiliza para sí mismo en Hechos 26-25, cuando dice: mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí tenéis la misma palabra, sofrosine, ¿vale? Por lo tanto, esto no implicaría la posibilidad de que esta modestia pudiera ser algo necesariamente vinculado a la mujer e imposible para una hipotética mención de los dos. Así que podría pasar, ¿no? Y finalmente, otro argumento que iría a favor de esta situación sería el hecho de cómo contextualmente esta carta a Timoteo, Pablo la escribió con la intención de corregir errores que había en la comunidad de Éfeso. Particularmente, esto se vería en la segunda parte del capítulo 2, los versículos 8 al 15, donde se expresa una circunstancia de un grupo de personas. Ahora bien, ¿cómo se entendería esta postura con el argumento de Pablo en los versículos 11 al 15? La posible interpretación es que este matrimonio estaba siendo influenciado por los rituales erróneos de la época, donde se inducía a un ascetismo que abarcaba el cuadro alimenticio, pero también el cuadro matrimonial. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la misma carta, en 1 Timoteo 4:3, cuando dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora bien, algunos dicen que la carencia del artículo definido para definir a la mujer implicaría que no se trata de una mujer o de una persona en específico, sino de un término en general. Si bien esto podría ser cierto, no es un argumento definitivo, puesto que en otras partes de la palabra de Dios, en griego, se puede observar cómo esto ocurre. Margaret Mosco, en su artículo titulado Tres razones por las que es una mujer, no todas las mujeres, en 1 Timoteo 2:12, la traducción es mía, ofrece diferentes tipos de citas donde el artículo definido no aparece, pero cómo se refiere a una persona específica. En su artículo menciona 7 ocasiones donde esto aparece, una de ellas siendo la mujer que unge los pies a Jesús con el vaso de alabastro en Marcos 14:3. En este caso se puede apreciar como la palabra mujer no está precedida por un artículo y sin embargo se refiere a una mujer en particular, como ves ahí en pantalla, la palabra mujer sin el artículo definido. Así que esto puede ser también una posibilidad. Aparte de esto, Margaret menciona otras 6 ocasiones donde una mujer es presentada sin artículo definido, pero como artículos definidos son utilizados para esta misma persona más adelante. Entre los ejemplos se encuentran la mujer del flujo de sangre, Mateo 9:20, Marcos 5:25 y Lucas 8:43, la mujer sirofenicia en Marcos 7:25,
la mujer encorvada en Lucas 13:10 y la samaritana Juan 4:7. Como dice Margaret Mosco, solo una de las mujeres en estos ejemplos es nombrada, Damaris. Algunas se identifican por el lugar donde vivían, algunas se identifican por sus acciones. Sin embargo, así como no era necesario nombrar a los hombres y mujeres de 1 Timoteo 2, 8 al 10, no era necesario nombrar a la mujer o a las mujeres casadas de 1 Timoteo 2, 11 al 15. Tanto Pablo como Timoteo, así como la iglesia en Éfeso, sabían quiénes eran todas estas personas y no necesitaban ser identificados por el lugar donde vivían. Todos ellos vivían en Éfeso. Las acciones de la mujer fueron que estaba enseñando sin estar calificada, 1 Timoteo 2:11 y 2 Timoteo 3:16-17, y estaba dominando a un hombre. Así que, como se puede ver, existen argumentos, tanto exegéticos como gramaticales, que permiten tomar este tipo de interpretación por la cual el argumento de Pablo podría estar basado en un problema que ocurría en la iglesia de Éfeso, donde una mujer estaba tomando responsabilidades no debidas al no estar calificadas para ello y haciéndolo de una manera dominante y errada en contra de su marido. Y como hemos dicho anteriormente, también puede tratarse de una mujer o de unas mujeres, en este caso casadas, ¿no? Y como es necesario reiterar, aunque se tratara de un caso particular, lo podemos actualizar hoy en día si ocurriera una situación similar en una congregación. Así que esta es la primera hipótesis que hemos visto que se refiere a una mujer en particular o un matrimonio en particular o a ciertos matrimonios en particular que estaban haciendo este tipo de actos de una manera errónea. El siguiente punto es que Pablo se refiere a las relaciones matrimoniales y este es un poco diferente al que acabamos de ver. En este sentido, Pablo no estaría hablando a las mujeres en general, sino del rol del matrimonio y cómo la mujer no puede tomar un dominio, recordamos la palabra autheintein y lo que implicaba, sobre su marido. Este tipo de argumento, por lo tanto, se centraría en cómo Pablo ahora está enfocado en una situación en particular en Éfeso, donde las mujeres estaban tomando una autoridad excesiva o dominante sobre los maridos, ¿vale? Esto no es sobre los hombres y la mujer en general, sino esposas, ¿no? Sobre los maridos. Por lo tanto, Pablo no estaría hablando de algo que tuviera que ver con el rol de las mujeres en la iglesia, sino con el rol de la mujer en el matrimonio. Es importante no malinterpretar esto con que la mujer tenga un rol subordinado, sino que no puede dominar al hombre de esta manera negativa. También es importante aclarar, como hemos dicho anteriormente, que aunque se tratara de un evento contextual de lo que ocurría en Éfeso, esto no quiere decir que no tenga aplicación a nuestros días. Y bueno, aparte de esto, que es interesante saberlo, en regla general, cuando aparece el término mujer y hombre junto, ¿no? Se refiere al matrimonio. Y es por esto por lo que el contexto es importante para poder determinar a qué se refiere Pablo. De hecho, esto lo vemos seguidamente en el capítulo 3, versículo 2 y los requisitos de los obispos. Con esto en mente y con lo que hemos visto con anterioridad, este tipo de hipótesis no sería descabellada por el contexto de la época y lo que vimos acerca del culto de Artemisa y algunas de sus posibles ramificaciones. Las razones por las cuales se toma este tipo de hipótesis son por cómo tanto la palabra utilizada por Pablo por mujer guiné como para hombre aner pueden ser utilizadas para el rol de matrimonio y por lo tanto para marido y para mujer. De hecho, Pablo utiliza este tipo de lenguaje en 1 Corintios 7, como podéis ver en pantalla, con relación al matrimonio, y también en Efesios 5, 22 al 23. Y ahí podéis ver la de veces que menciona estas dos palabras Pablo en esta sección, cómo están seguidas y cómo se refiere al matrimonio. Otro punto que reforzaría esta hipótesis es el hecho de que Pablo mencionase a Adán y Eva, que se tratan no solamente de los primeros seres humanos creados, sino también del primer matrimonio. Recordemos lo que dice Génesis 22-24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto afianzaría aún más que este argumento de Pablo estaría dirigido a los matrimonios. Y finalmente, el hecho de que Pablo incluya el ejemplo del engendrar hijos parece ser otra indicación a favor de este contexto matrimonial. A fin de cuentas, ¿para quién es lícito el engendrar hijos sino para los casados? Por lo tanto, todos estos tipos de factores parecen indicar que existe este tipo de motivo por el cual Pablo no está hablando de una regla explícita para todas las mujeres en todo momento, y en contextos eclesiales para los complementarios modernos y de toda la sociedad para los complementarios clásicos, sino para el orden matrimonial. Sandra Glan, en su libro La madre de nadie, expresa cómo además existen también otros ejemplos internos en la Biblia, es decir, que sugieren que se trata del orden matrimonial. Por ejemplo, ella hace un paralelismo que existe entre las instrucciones que vemos aquí con las que se ven en 1 de Pedro 3, 3 al 6, donde dice lo siguiente: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.
La tabla siguiente la expone ella en su libro, la he traducido yo, y vemos cómo habla de que 1 Pedro 3, 3 al 6 es para todo el mundo considerado como claramente una instrucción de Pedro a hombres y mujeres casados, esto es al matrimonio, y 1 Timoteo 2, 9 al 13 no está tan claro. Pero vamos a ver las similitudes que existen. Por ejemplo, Pedro habla de atavío en 1 Pedro 3.3 y se ataviaban 3.5, y Pablo habla de el ataviarse en 1 Timoteo 2.9. Pedro también menciona los peinados ostentosos y Pablo en Timoteo también. Pedro menciona los adornos de oro, Pablo añade oro y perlas. Pedro menciona los vestidos lujosos y Pablo también. Pedro menciona cómo tiene que ser la mujer casta y respetuosa y Pablo cómo tiene que tener pudor y modestia. Pedro habla de cómo tiene que ser apacible y Pablo habla de cómo tiene que aprender en silencio, lo veis en 2 ocasiones. Pedro remarca cómo tienen que estar sujetas y Pablo también hace lo mismo con toda sujeción. 1 Pedro 3.3 dice no sea qué y en 1 Timoteo 2.12 no permito. Pedro utiliza a Sara y a Abraham como ejemplo y Pablo utiliza a Adán y a Eva. Y luego Pedro dice maridos, vuestros maridos y sus maridos, y Pablo habla de hombre, aunque también puede ser evidentemente esposo o marido. Como se puede ver, hay unas similitudes muy importantes que también refuerzan la hipótesis que en este caso Pablo, como en el caso de Pedro, está dando un argumento relacionado con el marido y con la mujer, y no una orden universal sobre la posibilidad de que la mujer pueda ejercer un puesto de autoridad en la iglesia. Como mencionan George y Dora Whiston, la traducción es mía, parecería que había una enseñanza apostólica subyacente común basada en el Génesis sobre la relación entre esposas y maridos, reflejada aquí tanto por Pedro como por Pablo. Por lo tanto, esta porción de 1 Timoteo gramaticalmente podría ser traducida de la siguiente manera. La esposa aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la esposa enseñar ni ejercer dominio o enseñar con intenciones dominantes, ¿no? Sobre su marido, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como de este. Así que sería una posible traducción. Como dice Westfall, la traducción es mía. Por otro lado, existe una seria duda sobre si la prohibición en 1 Timoteo 2.12 en realidad pertenece al registro de adoración y liderazgo de la Iglesia en contraposición a un registro doméstico relacionado con el abuso de una esposa hacia su marido mediante un trato irrespetuoso o abusivo, lo que encaja con las alusiones de Génesis 2.3 y la referencia al parto. Según la cultura grecorromana, había varias formas en que una mujer podía abusar de un hombre. Era una cultura del honor en la que los roles de género desempeñaban un papel importante. Si una mujer actuaba como dueña de su marido al controlarlo, se consideraba un desafío destructivo a toda la jerarquía del Imperio Romano y al sistema de mecenazgo. Las violaciones de tales convenciones se tomaban en serio y potencialmente podrían destruir la reputación de la Iglesia. El comportamiento de las mujeres era motivo de ataques polémicos contra la Iglesia primitiva y otros movimientos religiosos sectarios. Por tanto, en 1 Timoteo 2.12, a una mujer se le pueden prohibir todas las posibles formas de abuso de un hombre que estén dentro de su poder, que podrían ir desde deshonrar a un hombre hasta entregarlo a las autoridades romanas. Sin embargo, lo más probable es que la acción referente sea una forma específica de abuso por parte de las mujeres ocurrido en la comunidad cristiana a la que Pablo se refería, consistente con las cuestiones de género que se abordan en la carta, que ocurrió en el ámbito doméstico al margen del servicio de la adoración. Como se puede observar, este tipo de interpretación donde Pablo estaría hablando o dando una regla en particular sobre el matrimonio en el contexto de Éfeso, pero que se podría aplicar en nuestros días, evidentemente, a las mujeres que quieren dominar de esta forma a los maridos, es también una postura que es gramaticalmente y contextualmente posible. Existen evidencias internas en la misma palabra de Dios con los escritos de Pedro y con el uso de las palabras por Pablo en el contexto matrimonial. Como en el caso anterior, pues este no es muy diferente, se puede apreciar cómo la idea del matrimonio está presente y no una orden universal por la cual el sexo femenino es prohibido de ejercer posiciones en autoridad de la Iglesia. Así que con esto vamos a pasar al siguiente argumento, que es que Pablo se refiere a mujeres en Éfeso que estaban actuando mal. En este sentido sería a mujeres en general, no a las mujeres o esposas casadas, ¿vale? Y esto es debido al contexto de la carta de Pablo y su énfasis en las falsas doctrinas y maneras erróneas de actuar en la Iglesia. En el capítulo 2 cubre específicos excesos que ocurrían en la Iglesia. Bajo esta perspectiva, Pablo no estaría hablando de mujeres, esposas y maridos, sino más bien de la irrupción del Evangelio en un contexto sociocultural donde ahora algunas mujeres, bajo la libertad que tienen en Cristo, intentaban usurpar una autoridad que no les correspondía. En este sentido, el argumento de Pablo sería que estas mujeres deberían aprender primero
por eso lo de estar en silencio, lo que vimos que implicaba, y que no podrían enseñar porque no tenían la capacidad de hacerlo, y por esto la clara declaración de Pablo de aprender en silencio y en sujeción, y porque no podrían hacerlo de una manera dominante, con las implicaciones que ya vimos que significaba el verbo aucenteo. Esta interpretación vería con validez las dos interpretaciones de porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, donde podría tomarse como dos verbos separados o juntos que hablamos hace un par de semanas. De una manera u otra, Pablo estaría expresando que las mujeres no pueden tomar una posición de liderazgo al no tener los conocimientos debidos y por esto deberían aprender y porque no podían hacerlo de una mala manera, en este sentido de una manera dominante y déspota. Cabe remarcar que aunque esta interpretación está basada en el abrumante contexto de lo que ocurría en la zona de Éfeso, demostrado por las palabras de Pablo en toda la carta, esto no implicaría que estas palabras de Pablo no tuvieran validez en nuestros días. De la misma manera que el problema de los hombres y las disputas en las oraciones hay que tomarlo en cuenta hoy en día, tampoco se puede permitir que personas neófitas enseñen, sean estas mujeres u hombres, y mucho menos de hacerlo de una manera dominante y déspota. Así que esto sería la otra interpretación. Mujeres en general que bajo el contexto en el que se encontraban, al recibir a Cristo, pues tomaban unas posiciones que no les correspondían. Y lo último que vamos a ver es que Pablo se refería a mujeres líderes que estaban actuando erróneamente. Este tipo de idea surge de las palabras de Pablo a los hombres en cuanto a la oración en el versículo 8, bajo la sugerencia que la oración estaba relacionada también con la profecía y cómo esto se trataba de algo que se hacía en el culto de la iglesia. También está basado en la manera que Pablo dice profesen, usando el verbo epagelomai, con las implicaciones que tiene de declarar algo para hacerlo y o afirmar el buen hacer sobre algo, incluso presentarse como un experto en algo, que ya vimos cuando hicimos el análisis de esta parte. Y todo esto junto con la palabra piedad, o en griego, theosebella, que se trata de una palabra compuesta por theos y sebo, que significa piedad y devoción. Recordemos la importancia de estas palabras para Pablo en la misma carta, donde en el capítulo 2.2, cuando dice en su exhortación a hacer rogativas, las vuelve a mencionar cuando dice por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta palabra que veis aquí es una palabra cognada de la que veis en el versículo 10. Y también importante como la palabra profesar o este verbo que veis ahí, epagelomai, lo utiliza Pablo en 1 Timoteo 6, 20, 21 en la parte final de la carta para expresar cómo algunos han profesado este tipo de profanas pláticas y argumentos de la falsamente llamada ciencia y se desviaron de la fe. Cuando dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando, el mismo verbo, algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Sí que existe, por lo tanto, la posibilidad de que estas mujeres se estuvieran desviando y que Pablo les expusiere, de la misma manera que a los hombres anteriormente, o asimismo, como él dice en griego, ¿no?, a que se volvieran al camino de Dios y que profesasen, esto es, que declarasen a los demás la virtud de la piedad. Y recordemos que la palabra theosebella solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, pero que aparece en la versión griega de la Septuaginta, en Génesis 20:11 y Job 28:28, donde los dos hacen uso de esta palabra para recalcar la importancia del temor o falta de este a el Señor, ¿vale? Así que otro argumento que reforzaría esta hipótesis es la manera en la que Pablo dice a sí mismo o hosautos en griego y cómo esto podría implicar que de igual manera las mujeres que oraban debían de hacerlo de una manera correcta. Si bien el problema de los hombres era el de la contienda e ira, el problema de las mujeres era el de tener una actitud inapropiada, sin modestia, adornadas de manera errónea, etc. Esto para Bruce Fleming implica que esta parte de 1 Timoteo está focalizada en los líderes de Éfeso, tanto hombres como mujeres. Y dice lo siguiente, la traducción es mía. En Éfeso, las fieles obispas profesaban piedad con buenas obras. Algunas de las superintendentes se habían apartado de la buena enseñanza y las buenas obras. Estas mujeres predicadoras estaban entre las que Timoteo debía corregir. Este fue el trabajo que le recomendaron hacer con todos los falsos maestros allá en el versículo 3 del capítulo 1. Las personas con ciertas presuposiciones asumen que 1 Timoteo 1.3 es para hombres, aunque el pronombre usado incluye a hombres y mujeres. Cuando estas mismas personas llegan a 1 Timoteo 2.10, asumen que ninguna mujer puede predicar, como los hombres del versículo 8, aunque su actividad es igualmente similar a la de los hombres. Así que como conclusión de todo lo que hemos visto, se puede ver que existen diferentes tipos de hipótesis que explican qué es lo que estaba ocurriendo en Éfeso para que Pablo escribiese estas palabras. Sin embargo, no queda claro si Pablo se refiere a una mujer y un matrimonio en particular, o ciertos matrimonios, si se refiere a líderes de la iglesia, si se refiere solamente a relaciones matrimoniales en específico, o simplemente a todas las mujeres en general de Éfeso.
Como he mencionado anteriormente, sea como fuere, estas palabras de Pablo se pueden aplicar hoy en día si se hacen de una manera adecuada. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es qué significa que se salvará engendrando hijos. Y esto es lo que vamos a explorar a continuación. Esta parte de 1 Timoteo es una de las más difíciles de entender del Nuevo Testamento y ha sido sujeto a muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Como hemos podido ver anteriormente, existen muchos tipos de interpretaciones en el mundo teológico, sean del campo complementario como también del campo igualitario. La disensión de opinión surge de lo complicado que es el texto. Anteriormente ya vimos algunas interpretaciones complementarias cuyas conclusiones eran variopintas y cuanto menos escandalosas. Algunas de ellas. Lo que vamos a hacer ahora es ver otras interpretaciones del mundo igualitario, aunque en algunas ocasiones hay que conceder que los complementarios también conceden ciertos puntos. Al inicio de esta sección de 1 Timoteo 2 ya explicamos cómo una lectura simple del texto nos lleva a unas conclusiones poco ortodoxas. Por esta razón postulamos cómo no podíamos hacer una lectura simple del versículo 15, pero sí del versículo 12. Primeramente, si analizamos las palabras de Pablo en el versículo 15, se salvará engendrando hijos, debemos de prestar atención a cómo una lectura simple de este texto nos lleva a una salvación por obras, en este caso a la engendración de hijos. Y esto lo vemos por la manera en la que Pablo utiliza el verbo sozo, especialmente en la forma verbal como se escribe, esto es, en futuro del indicativo, pasivo y tercera persona del singular, socesetai, como veis en pantalla. Aunque el verbo sozo también puede tener otras connotaciones como las de rescatar, poner a salvo y otras, y no solamente de salvación del alma, cuando Pablo hace uso de este verbo conjugado de la misma manera en otras partes de sus escritos, tiene esta connotación de salvación de las personas. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en Romanos 9:27, tan solo el remanente será salvo, en el 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, en el 11:26, y luego todo Israel será salvo, y en 1 Corintios 3:15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto también lo vemos en las 8 otras ocasiones restantes en las que este verbo está conjugado de la misma manera. Esto lo vemos en Mateo 10:22, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Marcos 13:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Marcos 16:16, que creyere y fuera bautizado será salvo. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como podéis ver aquí, todo esto implica pues la salvación de las personas, ¿no? Solo hay dos ocasiones, en Juan 11:12, Señor, sí, duerme, sanará. Y Lucas 8:50, no temas, cree solamente y será salva. Esta mención del verbo en estas dos ocasiones solamente tiene estas connotaciones de sanidad. Así que aunque algunos complementarios postulan que aquí las implicaciones de se salvará engendrando hijos son, algunos dicen, las de un carácter en acorde a lo que la mujer tiene que adherirse como mujer, sin embargo se puede observar que en todas las menciones de Pablo, menos en 1 Timoteo 2:15, este verbo conjugado de la misma manera tiene connotaciones soteriológicas, menos en dos menciones que aparece como connotación de sanidad. Como se puede observar, las palabras de Pablo no pueden tener connotaciones soteriológicas ni de sanidad en este contexto. Sería también inverosímil pensar que Pablo esté diciendo ahora que la mujer será sanada al engendrar hijos. Cuando una lectura, esto es importante, de texto fácil no nos lleva a ningún sitio, pues va en contra de las palabras de un mismo autor, en este caso Pablo, tenemos que buscar otro sentido a sus palabras. En este caso, evidentemente, no significa salvación por obras, ¿vale? Y es por esto que toda la Iglesia en particular, pues concede que aquí Pablo no está hablando de salvación por obras y por lo tanto, de una manera u otra, estamos todos en la misma búsqueda del significado de estas palabras. Por esta razón vamos a embarcarnos en algunas interpretaciones que pueden ser posibles. La primera es que Pablo se refiere a Jesús. Esta es una de las interpretaciones que hemos visto anteriormente que abogan algunos complementarios, pero que también veis que algunos igualitarios también se adhieren a esta. En este caso, Pablo se refiere a que la mujer será salva por el hecho de que el Mesías iba a ser engendrado. Bruce Fleming, por ejemplo, hace énfasis en que Pablo menciona a Eva en los versículos 13 y 14, y cuando se refiere a que será salva, lo hace con relación a ella misma. Y Fleming dice lo siguiente, la traducción es mía, el pronombre singular ella, del versículo 15a, se refiere a la mujer de la que se habla en los versículos 13 y 14. Ella es Eva. Engendrando hijos se refiere al nacimiento futuro para Eva del niño prometido. María fue la madre física de Jesús, pero Eva fue su antepasada. El engendrar hijos de Eva resultó en el nacimiento consiguiente de Jesús. Esta forma de hablar puede parecer incómoda al lector moderno, pero se usa dos veces en Génesis 3 cuando Dios primero da la promesa de un Salvador. En Génesis 3:15, Dios le hace la amenazadora promesa a la serpiente de que la descendencia o de la descendencia de la mujer aplastará su cabeza. En este sentido, Eva sería salva por el nacimiento del Mesías que ocurriría en un futuro.
y Pablo estaría recordando a los de Éfeso que las mujeres serían salvas de la misma manera que Eva lo fue. En resumen, esta hipótesis asume que las palabras de Pablo son un recordatorio a las mujeres de Éfeso que en Cristo está la salvación y que no deben olvidarse de esto. Esta es una de las interpretaciones. La siguiente interpretación que vamos a ver de lo que significan las palabras de Pablo en el versículo 15 es que Pablo está hablando de un dicho local. En este caso, que el Señor va a salvar o librar a las mujeres de Éfeso de morir en el parto. Recordemos que la diosa Artemisa era la quien salvaba a las mujeres del parto en el contexto de Éfeso. Lo hacía de tal manera que las protegía de morir o hacía que la muerte fuese menos dolorosa o no dolorosa. En este caso, Pablo estaría enfatizando que no sería Artemisa quien se encargase de esto, sino Dios sería el liberador de la mujer durante el parto, siempre y cuando ésta permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Sandra Glant dice, la traducción es mía, esto no quiere decir que Pablo esté haciendo una declaración universal que sería cierta para todas las mujeres en todas las épocas. Más bien, en el caso de Timoteo y su congregación sería cierta a corto plazo, una promesa de que en este periodo fundacional de su asamblea Dios demostraría ser más grande que el Dios de la cultura circundante. Además de esto, Sandra Glant propone que la frase palabra fiel que vemos en 1 Timoteo 3.1 y que en la Reina Valera está seguida de si alguno en el obispado buena obra desea, no es parte de 1 Timoteo 3.1, sino que es una manera de cerrar el argumento anterior. Se trata de algo que el griego admite puesto que no estaba escrito con puntos, comas y versículos. De hecho, Crisóstomo en el siglo IV en su homilía número 9, pensaba que esta parte iba con relación a lo que se decía del engendrar hijos. Esto es, la palabra fiel se refería a esto, y no con la relación al oficio de obispado. Interesantemente, como podéis ver en pantalla, este manuscrito es el Códice Sinaítico, se puede observar como la palabra fiel, o en griego pistos, hologos eitis, está en una sola línea y como el escriba escribe toda la frase aún disminuyendo el tamaño de las letras is al final que veis ahí, ¿no? Sin embargo, las palabras que vienen después, como episcopes, oregetae, están cortadas y se puede observar como aquí está episcopes, orege y luego aquí la siguiente palabra, ¿no? Para algunos esto podría ser una indicación de que el escriba pensaba que este versículo pues tendría que ir solo porque formaba parte de posiblemente el argumento anterior. Es una manera de interpretarlo, ¿vale? De todas formas, recordemos que cuando expusimos la teoría del citado, vimos como en muchas ocasiones Pablo utilizaba maneras de hablar de la época y cómo Pablo contextualmente estaba citando ciertos dichos locales. Para Glant, aquí también podría haber una posibilidad de que Pablo estuviera refiriéndose a un dicho popular, el de se salvará engendrando hijos, por medio de la diosa Artemisa, y cómo Pablo toma esta cita local para darle un cambio radical diciendo que esto realmente depende de Dios y añadiendo si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Este dicho local lo cualificaría las últimas palabras de Pablo al decir palabra fiel es esta. Esta hipótesis está fundamentada en la irrupción del Evangelio de Jesús en el mundo antiguo y cómo éste iba en contra de todos los parámetros de la época. En Hechos 19 ya vimos cómo Dios hizo milagros extraordinarios cuando Pablo estaba en Éfeso, que hicieron a las personas ver el poder de Dios y convertirse. Esto evidentemente lo comparaban con el vano poder de los judíos exorcistas ambulantes que veis en Hechos 9:13 y los magos de la época y cómo estos quemaron sus libros. Esto lo podéis ver en Hechos 19:19. De hecho, fueron los plateros de la zona, con Demetrio a la cabeza, que vieron la influencia del dios de Pablo y cómo esto hacía peligrar la fama de la diosa Artemisa. Con todo esto en mente, se puede atisbar como Pablo en 1 Timoteo 2:15, o se podría atisbar, está exponiendo cómo ahora, de la misma manera, Dios es quien libera a las mujeres del parto y no Artemisa. Recordemos que en la época de Éfeso, las mujeres embarazadas acudían a los dioses, en este caso a Artemisa, para que las ayudase en el parto. En el himno tercero, a Artemisa por Calímaco, nacido en el cuarto siglo antes de Cristo, expresa lo siguiente por parte de Artemisa, la traducción es mía del inglés: en las montañas habitaré y visitaré las ciudades de los hombres solo cuando las mujeres afligidas por los agudos dolores de parto me llamen en su ayuda. Incluso en la hora en que nací, los destinos ordenaron que yo fuera su ayuda, por cuanto mi madre no sufrió dolor ni cuando me dio a luz, ni cuando me llevó en su vientre, sino sin trabajo me sacó de su cuerpo. Sé que muchas mujeres, o al menos algunas, se convirtieron a Cristo en esta zona con las consecuencias sociales que esto podría causar. Como podéis ver, existe claramente esta conexión de la liberación al engendrar hijos por parte de Artemisa. Y ahora había mujeres que se habían convertido al cristianismo. Sé que estas mujeres antes profesaban su fe en Artemisa y ahora lo harían a Cristo. Y estas podrían experimentar tremendas cargas sociales a raíz de su conversión a Cristo. Recordemos la importancia de Artemisa, no solamente en Hechos 19, sino cómo la historia ha corroborado su influencia en el mundo antiguo. Y hemos hecho un vídeo acerca de esto. Como Sandra Glant menciona con la historia ficticia de Teodora, cuando esta mujer ya no asiste a ceremonias paganas, entonces, la traducción es mía, ha soportado las acusaciones de traición de sus amigos y las advertencias de que traerá juicios sobre toda su ciudad a manos de su deidad indignada y olvidada.
A los hijos de Teodora les molesta quedarse en casa mientras sus amigos participan en festivales. Pero su mayor estrés es interno. ¿Qué pasa si ella está equivocada? Si Artemisa es real y Jesús no es el Señor, ella es vulnerable a los poderes demoníacos que la atacan. Ella lucha con la duda, luchando por creer en Jesucristo para librarla a través de la maternidad. Se pregunta, ¿tiene suficiente confianza en el Dios no hecho con manos como para correr el riesgo de enfurecer a Artemisa? Y Arnold Clinton, en su comentario de Efesios, dice lo siguiente: para aquellos que le dieran su lealtad, Artemisa era una deidad benévola. Era una deidad increíblemente poderosa y con simpatía usaba su poder en nombre de sus devotos. Ejercía poder y autoridad sobre el cielo, la tierra e incluso el inframundo. Esto era especialmente evidente en el caso de los diversos tipos de espíritus que la gente temía. Espíritus astrales, espíritus del inframundo, especialmente aquellos que venían como funcionarios de maldiciones, y espíritus terrestres, espíritus de la vida silvestre y la naturaleza. Ella podía romper las cadenas del destino, proteger a las personas de diversos tipos de espíritus atormentadores y defender a las personas contra los espíritus que venían a causar lesiones, enfermedades, plagas y daños. Por lo tanto, el que las mujeres se convirtieran a Cristo les hacía no solamente perder los supuestos beneficios de la protección de Artemisa, sino también un aislamiento social. De ahí las palabras tranquilizadoras de Pablo al expresar que Dios las libraría también del parto. Mary Conway dice lo siguiente, la traducción es mía: la siguiente afirmación de que la mujer se salvará engendrando hijos no significa que tener hijos resultará en la salvación de las almas de las mujeres. Sin embargo, bien puede indicar una corrección de la dependencia de las mujeres de Artemisa, una diosa asociada con la partería, para su protección durante el parto, parte de su falsa comprensión. Estos conceptos erróneos probablemente estuvieron influenciados por la presencia dominante del templo de Artemisa en Éfeso. Después de todo, la principal causa de muerte de las mujeres en esta cultura era el parto. Lo que la declaración sí significa es que, a pesar de los peligros inherentes a la maternidad, que a menudo resulta en la muerte, las mujeres que confían en Dios, no en Artemisa, pueden estar seguras de que Dios es capaz de preservarlas a través de ello en esta vida y, en última instancia, la vida eterna. Esta declaración en realidad se refiere a la anulación de parte del castigo de Eva en Génesis 3:16, cuando dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Para aquellas mujeres que perseveran en la fe, el amor, la santidad y el dominio propio, las virtudes cristianas. Así que, además de esto, tengo una teoría personal que podría añadir a este argumento que Pablo pudiera enfatizar que estar en Cristo aseguraría que tendrían también vida eterna, a pesar de lo que ocurriera en el parto. Esta teoría se la he compartido a Sandra Glan, que le resultó muy interesante. Lo que quiero decir es que podría tratarse de las palabras tranquilizadoras por parte de Pablo, expresando que ya sea que sobrevivan o que mueran durante el parto, tienen la promesa de salvación en Cristo, con tal de que perseveren en la fe, amor y la santidad con modestia. Recordemos que las mujeres también confiaban en Artemisa para parir o para morir rápidamente, ¿vale? Y esta idea, ¿no?, que podría ir junto con la idea de Glan, puesto que no son necesariamente excluyentes, no sería descabellada considerando que las creencias contemporáneas de la época, del más allá, podrían depender de las obras de las personas y de si eran recordadas por los vivos. En otras palabras, teniendo en cuenta que muchas mujeres morían en el parto, la mayoría realmente en la juventud, podría ser que muchas estuvieran preocupadas por lo que pasaría con ellas después de la muerte. Al fin y al cabo, si habían hecho cosas malas, tendrían consecuencias desastrosas en el otro mundo. Y si habían hecho cosas buenas, el lugar final también estaba condicionado con el si estas personas eran recordadas por las personas vivas. Podría ser que las mujeres tenían miedo de lo que pudiera ocurrir después de la muerte, sin contar con el morir tan jóvenes, que esto también podría ser causa del olvido relativamente rápido de las personas vivientes. Curiosamente, al comienzo de la carta, Pablo se asegura de que él era un gran pecador en 1 Timoteo 1:11, como podéis ver en pantalla, pero de cómo, al serlo por ignorancia e incredulidad, la gracia de Dios sobreabundó con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, en el versículo 14. De hecho, también menciona como palabra fiel, vistos luego, esto es súper interesantísimo, igual que en 1 Timoteo 3:1, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice en 1 Timoteo 1:15, y cómo él fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él, y fijaros en esto, para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Como se puede apreciar, existiría la posibilidad de la doble conexión de palabra fiel, tanto en 1 Timoteo 1:5 como 1 Timoteo 3:1, y también existiría la conexión de cómo, a pesar de los pecados que pudieran haber hecho con anterioridad, Cristo vino a salvar a todos, con el sumo ejemplo de Pablo, siendo blasfemo y perseguidor de la Iglesia, o sea, de lo peor que podía haber, ¿no? Por lo tanto, podría también existir esta conexión por la cual Pablo pudiera expresar que, a pesar de lo que ocurriera con el parto, tanto si Dios las protege o mueren en el parto, no tendrían que preocuparse por la vida después de la muerte.
Esto no dependía de las obras que hubieran hecho anteriormente, de ahí el condicional si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, ni de si las personas vivientes tuvieran memoria de ellas. Cristo les da vida eterna por su misericordia y gracia para siempre. Por lo tanto, se puede ver como bajo esta interpretación, en general, que hemos visto, existía o podría existir un dicho local, el cual Pablo estaba dando un giro y declarando que Dios era quien salvaría a las mujeres del parto. Una vez más, se puede ver la conexión contextual que aclararía las complicadas palabras de Pablo en una carta con muchos motivos contextuales muy claros acerca de las falsas doctrinas. Otra posibilidad es que Pablo estuviera luchando contra tendencias protonósticas. Y estas tendencias protonósticas, evidentemente contextuales de la época, que podrían formar parte de estas falsas doctrinas que Pablo menciona durante su carta a Timoteo. Este tipo de textos protonósticos estaban elaborando diferentes historias acerca de la creación que vemos en Génesis. En su artículo titulado, la traducción es mía, Adán y Eva, en la literatura gnóstica antigua en 1 Timoteo 2, 3 al 14, Margaret Mosco menciona diferentes textos gnósticos que podrían darnos a entender las posibles falsas doctrinas que podrían estar rondando en la época de Éfeso. Por ejemplo, ella menciona el Apocalipsis de Adán, escrito en el 50 al 150 después de Cristo aproximadamente, que expresa cómo Eva fue quien enseñó a Adán y por lo tanto se la presenta como la que le enseña o la maestra del conocimiento teológico a Adán. Lo mismo ocurre con el Evangelio apócrifo de Juan, del 120 al 180 después de Cristo, donde Eva también está representada como una que enseña a Adán, incluso es presentada como superior a Adán. En la hipostasis de los arcontes, del 200 al 300 después de Cristo, se revela que Adán reconoce como quien le ha dado la vida es Eva. De hecho, en este escrito, es la serpiente quien es llamada la maestra y es presentada de una manera positiva, completamente diferente a la manera presentada en la Biblia. En el escrito sobre el origen del mundo, del 270 al 330 después de Cristo, también se habla de que Eva le dio vida a Adán, incluso se la presenta como la primera virgen que sin marido dio luz a su descendencia, siendo ella misma su propia comadrona. Aunque muchos de estos textos fueron escritos mucho más tarde desde la primera carta de Timoteo, vale la pena remarcar que esto no indica que no hubieran creencias protonósticas en la época concerniente, y de hecho hay muchos estudios al respecto, ¿no? También muchos padres de la Iglesia, como Irineo, Tertuliano y Eusebio, relacionan las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1, las de, por ejemplo, el 3 al 7, el capítulo 2, 5, versículo 15, el capítulo 4, 1 al 4, y también el versículo 7 y el capítulo 6, 20, con el gnosticismo que ellos estaban viviendo en su época. Esto evidentemente no implica que Pablo estuviera luchando contra estas tendencias gnósticas, aunque quizá algunas protonósticas, quién sabe, pero sí nos da una idea de lo que algunos padres de la Iglesia veían en los escritos de Pablo, que, reitero, no tiene por qué ser necesariamente lo que estaba escribiendo Pablo. Sea como fuere, estas escrituras gnósticas o creencias de ser esto contra lo que estaba luchando Pablo, tendría sentido que los gnósticos, al ver a Eva como una mujer o un ser superior, que enseñaba que había sido creada primero, en algunos escritos, y donde a la serpiente se la presenta como una maestra buena, pues que Pablo usara esta expresión para esclarecer el orden de la creación correcto, la maldad de la serpiente y la importancia del reconocimiento de la mujer de su lugar que tiene que tener. Este tipo de interpretación iría en contraposición a lo que vimos anteriormente del culto de Artemisa, donde en este caso la prioridad estaba en Artemisa y en el que ésta pues, hubiera nacido primero, y como las adoradoras de esta diosa pensaban que la creación bíblica tendría que haber sido similar. En este caso, por ejemplo, pues Pablo estaría diciendo, o sea, pues estaría recordando que el orden creado por Dios fue el de Adán primero y Eva segundo. La intención de Pablo pues, sería de demostrarles, si estamos en el contexto de Artemisa y no de los protonósticos, que las creencias de ellas no se alineaban con la palabra de Dios para recordarlas que no se pueden jactar de nada porque Eva fue además engañada. Esta es otra posibilidad. Otra hipótesis es que estos versículos es porque Pablo estaba luchando contra tendencias ascetas de la época. Como ya se ha mencionado con anterioridad, las facetas ascetas ya vimos que eran parte de la carta de Pablo en 1 Timoteo, y esto lo vimos en 1 Timoteo 4.3, que ya lo hemos leído anteriormente y en muchas ocasiones. Posiblemente también en las fábulas profanas y viejas que Pablo ordena a Timoteo de desechar en 1 Timoteo 4.7. Recordamos que una de las facetas del culto de Artemisa era el ascetismo y la virginidad. En los escritos de Heródoto, del siglo V a.C., se puede observar esta vida asceta en el culto de Artemisa. Por lo tanto, cabe la posibilidad que el se salvará engendrando hijos fueran escritas debido a la influencia asceta junto con los rituales erróneos de la época donde se inducía a este ascetismo, que abarcaba el cuadro alimenticio, pero también el cuadro matrimonial. En este caso, las palabras de Pablo irían dirigidas en contra de esa falsa doctrina, recordando que el engendrar hijos es algo bueno.
También cabe la posibilidad que la potencial influencia protonóstica, que hemos mencionado con anterioridad, también asceta en algunas áreas, pudiera ser la razón por la que Pablo escribió estas palabras para dar a entender cómo estas prácticas iban en contra del orden de Dios y que no había ningún problema en engendrar hijos. Con todo esto, también es posible que las palabras de Pablo se refieren a una corriente asceta que surgió del cristianismo. Influencias de esto lo podemos ver en el escrito apócrifo Hechos de Pablo y Tecla, que data del segundo siglo después de Cristo. Leonie Hein menciona en su artículo, la traducción es mía, que este escrito apócrifo fue referenciado por los padres de la Iglesia como Tertuliano, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Gregorio de Niza y otros. Una de las facetas recurrentes de este escrito es la invitación a la castidad y virginidad, y como en las bienaventuranzas de Pablo, ¿no?, se hablan de bendiciones para las personas que son vírgenes o castas. Aparte de este escrito, existen otros como el Evangelio de los Egipcios, donde se pueden también ver nociones parecidos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, en su Estromata, libro 3, escrito alrededor del 200 después de Cristo, menciona el Evangelio de los Egipcios cuando dice, la traducción es mía, cuando Salomé preguntó hasta cuándo la muerte mantendrá su poder, el Señor dijo, mientras vosotras, las mujeres, tengáis hijos. Esta sección de Clemente no implica que todos los cristianos, ni que el mismo Clemente tampoco, afirmaran esto, sino que este tipo de obras ya estaban presentes en épocas tempranas de la Iglesia. Este motivo también lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, 70 a 140, supuestamente después de Cristo, los que lo datan muy para atrás, ¿no? Aunque la fecha evidentemente no es clara, donde las palabras de Jesús que dice en Lucas 11, 27 al 28 aparecen con añadiduras específicas. En esta sección de Lucas 11, 27 al 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este incidente se ve en el Evangelio de Tomás, pero en el versículo 79 añade lo siguiente a las palabras de Jesús, y la traducción es mía, porque habrá días en que dirás, bienaventurados el vientre que no concibió y los pechos que no dieron leche. Como se puede ver, existía un ascetismo en la época neotestamentaria, sea por el culto a Artemisa, sea por el protonosticismo o el error doctrinal de algunos cristianos, en el que la castidad era vista como una virtud. Sea cual fuera la razón que hicieron a Pablo escribir estas palabras, se puede observar que la intención, según estas hipótesis, es la de demostrar a las mujeres que al engendrar hijos se trata de algo bueno y nada malo. Así que una vez más se puede observar cómo las palabras de Pablo en esta sección de Timoteo son difíciles de entender, por esto hay tantas diferentes hipótesis presentadas que son unas pocas de las muchas que hay, ¿no? Y que representa la división de opiniones que existe en el mundo teológico, ya sea complementario como igualitario, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue trabajando en este texto y se siguen barajando diferentes tipos de interpretaciones que casen con el texto. 1 Timoteo 2, 13 al 15 es una parte de la Biblia fascinante que nos deja con más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo que podemos ver por el testimonio interno de la carta de Timoteo y el externo, con relación a la palabra de Dios en general, es que Pablo no estaba exponiendo una idea por la cual las mujeres no puedan tener posiciones en la iglesia de autoridad, como tampoco está expresando que la salvación de las almas de las mujeres dependía del engendrar hijos. Con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Como siempre digo, podéis dejarme un mensaje, escribirme un email o ponerme un comentario en este vídeo si tenéis alguna duda o alguna pregunta y yo os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.